Bueno, entonces nos acompaña hoy nuestro magíster David Hernández, que va a hacer la presentación de Iglesia y Poder, una mirada desde el anabautismo. David, el aire es tuyo, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero compartir algo que es muy sencillo. A ver, no sé si ahora da para visualizar, estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, señor, se ve perfecto. Okay. Iglesia y Poder, una mirada desde el anabautismo. Me gustaría abordar el tema como en 4 cosas, creo que solamente voy a mencionar 2. Las que van a quedar pendientes, entonces, eso de pendientes no quiere decir que tenemos que hacerlo, sino que sería una sugerencia que ojalá pudiéramos después, digamos, alguna otra persona o algo profundizarlo. Lo que sería el tercer punto es desde la perspectiva de John Yoder, de Juan Yoder, en Jesús y la realidad política. Y para eso había estado estudiando el trabajo, creo que es la tesis de grado de doctorado de Moya, de César Moya, que fue dirigida por Hal DeWitt. Y en ese trabajo, César despedaza, digamos, por decirlo de alguna manera, no sé si ustedes conocen la obra, es hacia una perspectiva anabautista latinoamericana, así creo que llama el documento. Entonces, podemos hacerlo, quizás ustedes todos son conocedores de Yoder, entonces era en esa perspectiva desde el ángulo político. Y el cuarto punto tiene que ver con poder pastoral, que me parece que es quizás el tema que está más necesitado de ser trabajado en este momento. Entonces entremos con Iglesia y Poder. A manera de introducción digo que el punto de partida tiene que ser sin duda una revisión permanente de la identidad anabautista, que es lo que hicimos la vez pasada. Por la producción literaria que disponemos, hay una diferencia básica y profunda entre el movimiento protestante y el movimiento anabautista. En cuanto a que él tiene la capacidad y la posibilidad de elaborar conceptos, discursos y producciones teóricas, inclusive dogmas, el anabautista básicamente elabora piezas de tipo testimonial en medio de la dura persecución a la que era sometido tanto por católicos como por protestantes. Así, mientras por un lado surge una teología sistemática que puede dialogar de manera muy fluida con los poderes, el protestantismo, por el otro surgen múltiples expresiones de vivencias comunitarias que llevan tanto a desafiantes relatos de una fe sencilla que evoca, recuerda o quizás trata de imitar comunidades del primer siglo, hasta movimientos de tipo político que desencadena odios y violencia. Entonces voy a tocar unos 2 asuntos, o 3 tal vez. El primer asunto es la cuestión sacramental, o sea que quiero comparar un poco lo que pasó allá en la Reforma como base de dónde viene la radical diferencia en la concepción de poder entre el protestantismo y el anabautismo. Situación que no ha mejorado a lo largo del tiempo, sino que se ha empeorado, se ha deteriorado, se ha pauperizado, se ha demonizado más desde los 2 lados. O sea, por un lado, el protestantismo derivó en el evangelicismo hasta llegar a lo que conocemos hoy como el neoevangelicismo o neopentecostalismo, que ya nada que ver. Y por otro lado, el anabautismo también fue perdiendo su esencia y se fue confundiendo dentro del evangelismo. La primera cosa es la cuestión sacramental. ¿Qué es lo que está en el centro? Lo que está en el centro es el señorío.
¿Quién es Señor? ¿Quién administra la salvación? Cuando surgió el cristianismo con Constantino en el siglo IV, no confundirnos con esas palabras de Antioquía, donde llamaron a los primeros cristianos, a los primeros creyentes cristianos, que era una palabra peyorativa de burla y que después pasó a ser el nombre oficial en la época constantiniana. La iglesia entonces inventa instrumentos a través de los cuales ella se atribuye el poder de dar o de quitar la salvación. Estos son los sacramentos. ¿Qué es lo que hay por detrás de eso? En esencia está el concepto de lo sagrado que ya en los comienzos comenzaba a pelear con lo que Jesús había traído, que era una eliminación de lo sagrado y la irrupción de lo santo, o sea, porque Dios es santo. ¿De dónde viene ese asunto de lo sagrado? Viene de la Torá y en general del concepto de escogidos, de elegidos, de separados, que atraviesa todo el Antiguo Testamento, pero que a la vez se enfrenta en una batalla sin tregua con la mayoría de los profetas e inclusive con el pensamiento de algunos salmos. Veamos un poco qué pasó entonces frente a ese asunto. Por un lado, el protestantismo. Tanto en la producción textual como en el desarrollo de los hechos sociopolítico-económicos, el protestantismo demuestra su voluntad abierta y en muchas ocasiones descarada de no renunciar a esta herencia del cristianismo. No olvidemos que hasta el siglo XVI se llamaba Iglesia Cristiana. Cuando surge el protestantismo va a llamarse Iglesia Católica, pero hasta ahora se llama Iglesia Cristiana. El papel de lo sagrado, que es la base del judaísmo. Y aquí quizás vale la pena un detalle, y es que parte del hecho de los 7 veces sagrados, o sea, la perfección de lo sagrado. ¿Qué es eso? Un pueblo sagrado que vive en un lugar sagrado, donde hay un monte sagrado, donde habita, que tiene un sector sagrado, allá en ese templo sagrado, donde habita el sagrado de los sagrados, o sea, 7 veces sagrado. Había sido muy bien reelaborado por el cristianismo, tanto en su expresión cultica, o sea, que se ve en el ritual cristiano, como en su contenido dogmático. Entonces, esta cuestión va a ser vital para ver la diferencia entre el protestantismo y el anabautismo. La equivalencia del Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento, y en especial frente al Evangelio, que también es de origen constantiniano, porque recuerde que el canon realmente quien lo cierra es Constantino, sigue siendo directriz para la comprensión de la salvación y toda la producción teológica posterior, que siempre tratará de hacerla parecer como un engendro, una hibridización de estas dos producciones, de Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, quizás baste decir que era el gran anhelo de los judíos y que se ve concretado entonces en el establecimiento formal del cristianismo. O sea, no coge solo el texto sagrado judío, que es la Torá, sino que coge también los libros de referencia históricos y los salmos y los incluye dentro como sagrados. O sea, la Biblia es todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el anabautismo? La denominación de reforma radical, como también se conoce históricamente la reforma propuesta por los anabautistas, tiene su origen en la propuesta de un retorno a la raíz del Evangelio. O sea, no estamos hablando de una raíz bíblica, estamos hablando de la centralidad del Evangelio. Tal vez la posibilidad de corregir el error histórico del siglo IV en cuanto al canon bíblico. Y la propuesta es muy sencilla. Simplemente no existen sacramentos. Algo que en realidad, por ser sencillo, no significa que no sea demasiado profundo. Se trata de colocar el Evangelio de Jesús como centro de las Escrituras.
no en la teoría y sí en el sentido existencial, trascendental y de formación de carácter. Eso lo vemos en los escritos, en la producción textual que hay de testimonios de la época. Estaba en confrontación los conceptos de lo sagrado versus lo santo. Es uno de los ejes conflictivos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya sabemos cuál es la posición radical y contundente de Jesús y los autores de los libros de referencia del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo, como las radicales cartas de Juan, como las cartas de Pedro y Judas, de manera especial. Bueno, aquí hay otro. La conclusión de eso es que podríamos decir sin equivocación que lo que está en juego en esta discusión es quién es Señor, ¿es Jesús o es la Iglesia? Segundo asunto, la relación Iglesia-Estado. Protestantismo. No creo pertinente profundizar aquí en este aspecto, ya que es claro que para el protestantismo es no solo deseable, sino que en su construcción teológica es parte de su función la búsqueda del poder temporal. Y aquí dejo una inquietud, o sea, es el último libro de Emmanuel Todd, faltó aquí una D. La derrota de Occidente, creo que se va a llamar porque no ha sido traducido al español, el de este gran pensador francés. Él resalta el papel que jugó Lutero, que jugó el protestantismo, y cómo eso lleva a Occidente a ser el gran imperio que llega a dominar el mundo. Aunque también habla Todd de que cuando cayó ese protestantismo, también cayó la cultura occidental y el imperio occidental. El anabautismo, por otro lado, va a tener algunas diferencias. El planteamiento es que debe haber una separación total entre la Iglesia y el Estado. Esto llevó a actos que fueron leídos, que fueron perseguidos y que fueron punidos como subversión y rebeldía. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que al no bautizar niños, estos niños no tenían lo que podríamos llamar el certificado de bautismo. Sencillamente no existían para el Estado. O sea, no eran ciudadanos. Entonces podremos afirmar sin ningún margen de error que así como el punto anterior, o sea, el que vimos al comienzo, está en el origen de ideologías como el sionismo, ¿sí? Están ideologías o teologías como el destino manifiesto o la guerra espiritual. En este punto está mucho de lo que hoy estamos enfrentando desde hace unas 4 décadas más o menos para acá, que es la teología que está en curso, que es la llamada teología del dominio. Y aquí dejo como referencia una frasecita. Se me salió un día cuando alguien, uno de los líderes del sector evangélico, teniendo una charla, un diálogo sobre estos temas, me decía, y entonces, ¿qué venimos siendo? Y así como medio jugando, se me vino la frase de Jesús cuando decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él le decía, vosotros sois hijos de vuestro padre Rockefeller. Es considerado el padre de la teología del dominio. Quizás otro día podamos hablar un poco más de eso. Y por último, solo quiero mencionar un tercer asunto, que es el papel de la verdad. El papel de la verdad. En cuanto al protestantismo, las opciones tomadas obligan al movimiento a optar por dos posturas que, al ser revisadas hoy, generan profundos cuestionamientos y profundas vergüenzas. El buen decir de la ortodoxia es experimentado, vivido, expresado en unas buenas prácticas, ortopraxis, en la expresión individual. O sea, tiene un énfasis en la moral. La expresión moral como práctica del dogma, por obligación, privilegia el principio sobre el valor. Y recuerden que Jesús había hecho lo contrario. El reino está expresado en función de valores.
este seguro y confortable nido es la única posibilidad para que lo sagrado y toda la carga del Antiguo Testamento pueda seguir vigente. Como dicen las Escrituras, entre comillas, puede sustituir con mucha facilidad el Evangelio de Jesús. Y es la frase que por lo general oímos en los púlpitos. Como dice la Biblia, como dicen las Escrituras. No, el énfasis no está en el Evangelio de Jesús muchas veces. Y como dicen las Escrituras, coloca en la práctica del imaginario moral a Moisés, a Abraham, a José o a Elías en igualdad con Jesús. Para muchos historiadores, este es otro apunte, el que me gusta siempre terminar con algún apunte interesante. La mayor obra de Lutero, y esto me sorprendió mucho cuando lo vi, para muchos historiadores la mayor obra de Lutero no fue la Reforma, sino fue que él es llamado el inventor de la propaganda. Entonces, ese es un tema que daría para que también lo profundicemos algún día. Es como mientras Lutero produce como 2000 publicaciones que son como diseños, dibujos, caricaturas, la Iglesia Católica no alcanza más que una docena. Y se riega un imaginario a través de lo que serían hoy las redes sociales. Bueno, aquí ya está. Bueno, voy a leer vamos aquí. La mayor razón de los cientos de miles de anabautistas martirizados está documentada por lo que se puede llamar la defensa de la verdad. Volviendo a los escritos. Razón esta de mucho contenido ético, ya que la esencia del seguimiento a Jesús está en función de la comunidad y de las comunidades de fe. O sea, ustedes conocen bien esto, entonces yo creo que saben, o sea, que van cogiendo la cosa de lo que estoy tratando de decir. Esto muestra una preferencia de los valores basados en la experiencia del reino y en la importancia del otro. Y eso nos remite de nuevo a la esencia del Evangelio de Jesús. Y el segundo punto que quiero ya para terminar es traer un ejemplo clásico del pensamiento anabautista desde la lectura de las Escrituras. Y es entonces, voy a permitirme leer los textos por causa del tiempo, o sea, voy a tratar de en 12 minutos terminar todo. Lucas 3, 21 y 22. Recuerden lo que pasa ahí en Lucas 3. Jesús es bautizado. Y dice el Evangelio que cuando Jesús sale del agua, viene el Espíritu Santo y se oye una voz del cielo. Estoy uniendo las versiones. Que dice, Lucas lo resume de la siguiente manera. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La versión anterior, antes del 87, la Reina Valera decía, en quien tengo complacencia. Digamos como telón de fondo, que hay tres imaginarios del Mesías esperado. En este momento, ustedes saben que estamos hablando de mínimo dos imaginarios, tanto en el medio del sionismo cristiano como en el medio del sionismo judío. En la época había tres imaginarios de cómo sería el Mesías. Uno que hablaba de una solución, alguien que solucionaría la situación de los pobres. Esta era una visión que estaba más basada en los profetas. Hay otro que sería una nueva versión de David, o sea, un Mesías guerrero. Y una tercera que decía que descendería al centro del templo. Esta es una versión de tipo más sacerdotal. Pero volvamos a nuestro pasaje del bautismo de Jesús. Cuando Jesús oye la frase, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia,
yo creo que en ese momento hay como un cortocircuito en Jesús, porque Jesús ahora está emproblemado con dos textos, ya que esta frase está conformada por dos frases diferentes, sacadas de dos textos diferentes. La primera es sacada del Salmo 2, que ustedes saben es el salmo que se usaba cuando se entronizaba, cuando se elegía el rey sobre Israel. La segunda es tomada de Isaías 42. Entonces, como lo demostró el trato de los textos, Jesús, esto es, si revisamos el Evangelio, nosotros nos damos cuenta que Jesús era un excelente maestro, pero era un excelente rabino como maestro. O sea, él seguía las reglas de la hermenéutica judía. Eso es muy interesante. La primera regla dice que la Torá debe ser leída como si fuera la primera vez que ella es leída en la tierra. Es interesante porque era un texto que era fresco para cada generación. La segunda regla dice que nada debe ser considerado literal. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando el judaísmo, el rabino me dice un día, y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y yo le interrumpí y le dije, rabino, Abraham es el Señor que existió allá en la región de Caldea, más o menos 1800 años antes de la era común. Y él se rió y me dijo, mire, si existió un Señor llamado Abraham o no existió un Señor llamado Abraham, eso no importa. Pero Dios le dijo a Abraham. Eso es clásico de la hermenéutica judía. Voy a leer rápidamente los dos textos. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí viene la parte clave. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, mi hijo, este es mi hijo amado. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues infla de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. En otras palabras, este salmo, que es la permanencia a través de la historia del espíritu de David, el guerrero, es un rey, no sé si en otras partes hay este dicho, pero que en Colombia dicen que acabará hasta con el nido de la perra, o sea, que destruye todo lo que se oponga. Por otro lado, Isaías 42 dice, aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Ahí viene la segunda parte de la frase del bautismo. He puesto sobre el espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bueno, voy a dejar por ahí ese, y quiero entonces terminar con lo siguiente. Jesús va al desierto en Lucas 4, ya comienza Lucas 4. Ustedes saben que él va para ser tentado. Quien le lleva no es ningún tentador, quien le lleva es el Espíritu. El Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. La primera propuesta es, si eres hijo de Dios. Esto viene del Salmo 1. No sé si ustedes están viendo lo que estoy proyectando. Sí, sí, señor. O sea, en el Salmo dice heredero de naciones y confines de la tierra. ¿Sí? Por otro lado, está el Salmo, el Isaías 42.
que dice que es un siervo, que traerá justicia, pero con la verdad. Habla de que habrá salud, que habrá cosechas, que habrá ánimo y que habrá libertad. Si ustedes quieren, puedo pasarles todo el material luego. Pero en conclusión, digamos que Jesús va ¿a dónde? Va a un hecho de Deuteronomio. Deuteronomio 8:3, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿En qué contexto están esas palabras? En un contexto de que Dios les dice: ustedes van a entrar a una tierra. Nunca se olviden. O sea, la historia será siempre importante. La caminada que ustedes han tenido será vital. La provisión que Dios les habrá dado y habrá futuro. Pero hay una condición: nunca, nunca olviden de dónde vinieron y quién les trajo hasta aquí. Es interesante, ¿no? La respuesta de Jesús frente a esta tentación, que como vemos es un conflicto grande entre dos textos. Es por un lado el Salmo, por el otro lado el Isaías. Y Jesús resolviendo con un texto de más atrás, con un texto histórico. Interesante también que cuando Lucas habla, dice que aquí fue Satán o Satanás, que es la palabra correcta, sería Satán, que significa adversario. O sea, aquí estos dos textos son vistos como adversarios. Vamos a ver las otras dos tentaciones. Le dice luego: si eres hijo de Dios, entonces pídeme y aquí te daré todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene eso? Nuevamente, hijo de Dios, donde todos los reinos son tuyos, dice el Salmo, y es para esa gloria que estás ahí. Te daré por herencia a las naciones, las quebrantarán, las desmenuzarán. Mientras tanto, Isaías sigue hablando de siervo, de luz a las naciones, el que no gritará, no alzará su voz, sino que por la verdad traerá la justicia. Ahora, ¿qué hace Jesús? Vuelve a Deuteronomio. Ahora en el capítulo 6, donde Dios les está enfatizando: no olviden de dónde vienen, no olviden la historia, no olviden el camino que han recorrido y la provisión que Dios siempre ha tenido para ustedes. Por eso al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Interesante que en esta Lucas dice que el diablo le llevó para ser tentado. Y la tercera es, de nuevo, si eres hijo de Dios, entonces arrójate, aparece en medio de la multitud, inclusive le enfatiza con otro salmo, no recuerdo si es el 62 o 63, que a sus ángeles enviará para que no haya tropiezos al caer. Mientras tanto, Isaías está diciendo de nuevo: no, es siervo, no daré mi gloria ni mi alabanza a otros. Y Jesús entonces va a Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios, como lo hizo Moisés. ¿Estoy contigo o no estoy? ¿Recuerdan el caso de Moisés golpeando con rabia? No daré mi gloria ni mi alabanza a otros. Es interesante, y quizás lo que yo quiero que dejar como inquietud es entonces lo siguiente, y tiene que ver, o está en la base del creer. Si pueden ver, Jesús resuelve el conflicto de esos dos textos con la Torá, ya con el Antiguo Testamento de ellos. Va a Deuteronomio, que es un resumen de la Torá, y ahí encuentras la clave para resolver qué tipo de Mesías era lo que Dios estaba diciendo que él fuera. Me parece muy interesante eso. Y voy a cogerlo por un lado que es como un poco tangencial, porque esta es la tercera regla hermenéutica, que ante cualquier duda, ante cualquier conflicto textual, es la Torá la que resuelve. Y Jesús hace eso como maestro. Mi propuesta y mi inquietud, para que, vuelvo y digo, no vamos a tocar lo del poder político ni lo del poder pastoral, pero yo creo que sin esto como base, no
no entenderíamos la esencia del poder. ¿Dónde está el poder? ¿Es en Jesús o es en la iglesia? Entonces estoy diciendo que la única posibilidad hoy para nosotros es ¿cuál es nuestra llave hermenéutica? Y yo creo que lo que está en cualquier discusión sobre el poder es cuál es la llave hermenéutica que usamos para ir a los textos. Y mi propuesta es que debe ser, y que ojalá sea siempre, Jesús nuestra llave hermenéutica. Los anabautistas históricamente lo hemos leído, lo hemos aprendido y lo hemos enseñado que Jesús es el filtro, ¿cierto? Hemos usado la palabra filtro. La palabra filtro habla de lente, y los lentes son diferentes de acuerdo al ojo del que está mirando. Algunos tienen miopía, otros tienen hipermetropía, astigmatismo, y entonces el lente corrige para poder ver. Y eso ha dado lugar a que haya muchos lentes. Quizás la figura de llave, porque la cerradura solo tiene una llave, es algo que quiero dejar como inquietud para acercarnos al tema de poder desde la perspectiva de Jesús y desde nuestra tradición anabautista, Jesús como llave hermenéutica. Entonces, ya dejé por aquí de compartir. Entonces, que era como una provocación, como dar algunos elementos, pero si ustedes miran, especialmente en la primera parte, estuvo bastante cosa sobre el poder. Lo hace. Hombre, David, muchísimas gracias, hermano. Muy enriquecedor esto. Y pues si quieres nos puedes colocar la presentación en el chat o después me la envías a mí y yo la comparto. Y si hay inquietudes, comentarios, preguntas, por favor. Están los micrófonos abiertos para todos y todas. Pueden levantar la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Por ahí alguien habló. ¿Quién? Mari, Tiene la mano levantada. María Elena, por favor. Activa el micrófono, María Elena, porfis. Escuchamos a María Elena, tiene el micrófono apagado. Perdone. Que gracias, David. Y no pude tampoco yo escucharte muy bien, pero solo tengo como una pregunta. ¿Cómo explicas, si lo dijiste, no lo entendí, de que el reino no está basado en valores, pero no sé a qué valores se estaba refiriendo? principios. Sí, pero dijiste que no está basado. Entonces, ¿o fue que yo entendí mal? No, dije que hay una... Bueno, es como la discusión que hay entre moral y ética, por ejemplo. Hay como un consenso hoy en día de abordar el tema desde o lo personal o lo que tiene que ver con el otro. Entonces, si yo voy solo dentro de mí mismo, la cosa se queda solo en lo moral. Pero si el otro forma parte, o sea, si lo que yo hago tiene que ver con el otro, ahí estoy saliendo de mí mismo y voy entonces a un campo que ya es tratado por la ética, ¿cierto? De la misma manera, ha habido como una comparación, y es que cuando uno estudia el Evangelio, uno ve que todas las formulaciones de Jesús, que al final no son fórmulas, sino todas las expresiones de Jesús, están dadas en términos de valor. Sí, de valores, que cuando yo los tomo y los vuelvo, los quiero volver rígidos, él ya como que para de funcionar o me crea problemas él. Entonces, es en ese sentido como la diferencia entre el principio y el valor. El principio está siempre detrás de la dogmática, de los dogmas,
el principio implica una rigidez, o sea, es una base rígida. El valor es una base flexible. ¿Por qué digo que flexible? Es una base que sabe responder en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Entonces, más en esta situación, porque cuando hablamos de los anabautistas del siglo XVI, ustedes ven que inclusive en la producción sobre un mismo tema hay una flexibilidad y no por eso se pierde la esencia. El principio, como se tomaba dogmáticamente, no permitía eso, porque incluía también, la expresión externa, era demasiado rígido. Entonces, en ese sentido, estaba hablando un poco de esa comparación entre principio y valor. Ah, ya, o sea, valdría también entonces aludir a que Jesús siempre fue al sentido de la ley. O sea, no solo la ley en sí, sino el sentido de la ley. Porque pronto, porque como te digo, yo entendí que no había principios, no había valores, pero pues indiscutiblemente el Evangelio o lo planteado por Jesús, pues son valores. Y yo entiendo en cuanto a la ética y la moral que mencionaste, la ética, que sea de pronto muy simple la definición, pero como el conjunto, digamos, de principios o de valores, y la moral, la aplicación, tanto a nivel personal, pero que indiscutiblemente siempre va a tener que ver con el otro, con comunidad, para que realmente pueda ser. Pero entonces me parece que personalmente me quedaría más con que Jesús siempre fue al sentido de la ley, no solo la ley en sí, que era lo que la mayoría los fariseos no hacían. Ah, no, porque es que porque estaba comiendo en el día de hoy si la ley dice que no había que comer. Pero entonces Jesús pone encima la necesidad de, pues en este caso los discípulos, en el pasaje donde les permite comer o sí, ellos van a comer de las espigas. Listo. Gracias, David. Si alguien más tiene inquietudes, comentarios, preguntas. Esto, pues, yo tengo una preocupación con algo que David dijo por ahí tangencialmente, y es sobre, según la perspectiva occidental, el Antiguo Testamento es lo que da la identidad al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos deslegitimar una identidad que un pueblo ha adoptado para sí? ¿Sí? ¿Cómo uno puede deslegitimar una identidad de un pueblo? Por ejemplo, en una discusión que teníamos, alguien dijo que Colombia no había tenido el 20 de julio como revolución, sino como una guerra civil, etcétera, que no fue un momento de revolución. Y nosotros lo hemos entendido como un momento clave, el 20 de julio del 8-11. Entonces, ¿cómo hacemos para que no haya de legitimación de una identidad de un pueblo? Gracias, David. Bueno, ahí me parece interesantísimo y sería muy bueno poder trabajar los temas en dos perspectivas, el de la geopolítica y el de las ciencias de la religión, que me parece que son el complemento ideal para manejar la parte teológica y bíblica. A ver, yo he dicho en varias ocasiones que incluso para algunas iglesias esta semana les decía, ustedes no se dan cuenta que es Israel que ustedes adoran. Hay cantidad de iglesias con la bandera de Israel y afortunadamente también hay iglesias adoptistas que no tienen nada que ver con ese Israel bíblico. Entonces, para poder afirmar eso, uno tiene que dedicar mucho tiempo a estudiar geopolítica, pero también historia y arqueología y todas esas cosas. Y la cuestión es la siguiente. Quizás los rabinos y los judíos ultraortodoxos nos darían una mejor explicación.
porque ellos no son sionistas. Es que todo esto que estamos viviendo y todo este énfasis de Israel es fruto del sionismo, que es una ideología, no es nada, no tiene nada que ver con teología, solo que encaja preciso en una época cuando surge el llamado dispensacionalismo. Recuerden el siglo XIX, que viene toda esa onda, y no solo se toma por asalto la iglesia, y la gente va detrás de eso. Y uno ve, por ejemplo, en Fuerte los pastores presbiterianos, calvinistas, abandonan la perspectiva reformada y saltan al dispensacionalismo. Los anabautistas, muchos también, y muchas de nuestras iglesias son dispensacionalistas. Solo que eso no tiene asidero bíblico. Eso es un collage, o sea, es como una cosecha de retazos para que me dé una figura. El sionismo viene y encaja preciso en eso. Ahora, el sionismo, que es en el caso del sionismo judío, ellos, los ultraortodoxos, ellos se conservan fiel a la doctrina que es de miles de años, según ellos, y es que cuando venga el Mesías, él reconstruirá el templo. O sea, digo, sí, de miles de años es la creencia de que el Mesías va a imponer un reino, y luego eso es leído después de la destrucción del último templo, es que es el Mesías a quien le corresponde eso. O sea, esa es como una señal de que él es el Mesías. Cuando surge el sionismo, que no es nada religioso, y logra tomar el pensamiento judío, y sobre todo después del Holocausto, cuando surge lo que se llama la industria del Holocausto, entonces eso encaja perfectamente. Es por eso que hoy en día el 75% de toda la población de Israel está de acuerdo que hay que exterminar hasta el último palestino sobre la tierra. Están de acuerdo. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llegó a eso? O sea, pero quien más alimenta la actual situación que hay en Palestina es el sionismo cristiano. Y el sionismo cristiano es el que da por esto. Estamos hablando incluso del pensamiento y de los Estados Unidos y de Inglaterra, que son las que sirven de soporte. Entonces, ¿de dónde viene esa expresión? Recuerden que Israel como tal, después del cautiverio en Babilonia, desaparece Israel. O sea, las tribus prácticamente se mezclan. Tanto que algunos de los israelitas más ricos viven en Irán hoy en día. O sea, gente que tiene desde la época de la llevada al cautiverio, ya se casaron con otros grupos y solamente queda Judá. Y es más, de Judá era la población más pobre, no era ni siquiera la población rica, eran los pobres. Por eso, en el año de 1918, cuando en ese tiempo todavía no estaban las Naciones Unidas, cuando Inglaterra había hecho un censo, estaba establecido que de todos los que habitaban esta zona de Palestina, yo no recuerdo si era solo el 8% o máximo el 10% eran de origen judío. Los demás eran palestinos, llamados palestinos, que eran de origen árabe, que vivían en la zona de Palestina. O sea, eran nacidos ahí desde hacía muchos siglos. Por eso fue extraño cuando en el año 48 Naciones Unidas entrega el 54% del territorio a quien solo tenía el 10% de población y solo el 46% a quien tenía el 80 y pico por ciento de población. Pero volviendo ahí atrás, la gente de Judea, o sea, los judíos, ellos que nunca fueron un reino grande, el que tuvo un reino más o menos grande, que se hacía respetar a veces con el reino de Siria y con Egipto, y que hacía alianzas y todo, era Israel. Pero una vez que Israel deja de desaparecer, cuando aparece este pequeño reinito de Judea, una de las cosas que ellos hacen es robar el nombre. Porque ellos podían ser Judá, pero pasan a llamarse Israel. O sea, toman el nombre de toda la que fue la gran nación también.
O sea, esto es una discusión, esto de verdad que llevaría horas revisando lo que dicen historiadores, o sea, hay cantidad de cosas que se están bueno, entonces estaba leyendo el mensaje. Por eso, si vamos en estricto senso, o sea, vamos en rigor, muchos de los actuales habitantes del llamado país Israel, que uno puede decir sin ningún temor de equivocación, que no tiene que ver con el Israel bíblico, no es esto. Ellos están de acuerdo. Entonces ellos se consideran judíos en este sentido. No sé si era por ahí como la inquietud. No, está bien, David, muy bien. Marco Alfredo tiene la mano arriba, por favor, Marco. Gracias, David, por la intervención. Bueno, tengo alguna inquietud. Desde luego, mi inquietud es muy básica porque no me voy a respaldar ni de teólogos, ni de historiadores, ni de sociólogos, ni de ninguna disciplina. Pero sencillamente lo que veo yo desde un comienzo es ese cuestionamiento sobre la identidad anabautista. Y esa parte que tocaste, donde dice que Jesús hizo una interpretación judía, desde luego, esa era su cultura, desde ahí. Luego viene Pablo y incluye su formación griega y hace su interpretación de la vida de Jesús, y ahí hay una identidad casi desde lo griego, de lo judío. Y a través de los siglos, así como nos ha pasado a América y particularmente a Latinoamérica, nosotros estamos buscando la identidad en lo occidental y estamos buscando la identidad en lo norte. La identidad anabautista, entonces buscamos en autores occidentales y en autores gringos, así hayan vivido aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, pero tienen una formación cultural exógena. Y a veces pienso, entiendo, creo que cuando hablamos de identidad anabautista la confundimos con los principios anabautistas, porque hay una cierta vigilancia colonialista de que ese poder anabautista occidental y norteamericano se siga manteniendo en Sudamérica. Y nosotros, a través de esos principios, creemos estar convencidos que nuestra identidad es si guardamos esos principios. Desde luego que cuando se mantiene ese tipo de identidad, lo que se está trasladando es todo el poder jerárquico, todo el poder del Estado occidental y norteamericano, al poder, no digamos político de los países suramericanos, latinoamericanos o del Caribe, sino a las iglesias. Entonces es un calco perfecto del Estado y de la identidad exógena. Siempre parte de lo espiritual, del Espíritu Santo, del cielo, de ultratumba, y únicamente cuando nosotros encontremos que nuestras raíces, nuestras identidades también son aborígenes, que son mestizas, entonces podemos decir, estamos identificándonos y vemos que el anabautismo tiene una identidad con lo territorial, una identidad con nosotros mismos, pero mientras tanto, sencillamente estamos es como cuidándonos de cómo nos están viendo desde afuera y que no podemos dejar de cumplirles porque perdemos esas ayudas económicas, esa financiación, que la vigilan muy bien, porque de pronto el anabautista canadiense de base o norteamericano está donando $2 para la paz en Colombia, pero quien los recauda y los vigila no está pensando en los $2, sino en los millones de dólares que están invirtiendo y cómo a través de esa inversión están haciendo
un control de la identidad, y es un control eclesial, y es un control jerárquico, y es un control que indudablemente aplasta y desidentifica a las bases de los cristianos latinoamericanos. Y lo nota uno más cuando el discurso dentro de las iglesias, por ejemplo, el de la no violencia o el discurso de la paz, es un discurso muy bonito, pero ¿quiénes lo aplican? Ninguno, porque se quiere mantener el poder y sencillamente se educa a las bases para que obedezcan. Únicamente cuando uno está en las luchas de la calle, cuando está en las luchas sociales, con una identidad de justicia social, con una identidad de mejoramiento de las masas, de mejoramiento de las bases, es que uno entiende que las iglesias no aparecen, las iglesias no están, las iglesias están en su cuento interno y en su cuento teórico y en y en su discurso, pero únicamente en las luchas populares. En eso se ha acercado mucho más, por ejemplo, la teología de la liberación, los teólogos de la liberación, los comprometidos, que el anabautismo. Esa es mi inquietud. Si realmente nosotros estamos buscando una identidad anabautista o queremos es mantener la identidad anabautista occidental. Gracias. Gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y diría lo siguiente. Cuando traje esta forma, que fue como muy, ¿cómo se dice?, muy atropellada, de pasar mucha información ahí, digamos, la idea es cuál. La idea era decir, mire, históricamente han habido hechos, se han tomado decisiones, se han dado muchas vidas, literalmente cientos de miles de vidas, por una idea. Y es que el Evangelio tiene una centralidad que no la tuvo para el protestantismo, pero sí la tuvo para el anabautismo. Esa era la idea de la primera parte, ¿cierto? Cuando traigo ese ejemplo clásico anabautista es, mire, aquí hay una pista. ¿Cuál es la pista? Jesús seguía unas reglas hermenéuticas. Una vez que ya la Torá pierde vigencia, porque él dice que cuando se cumpla todo, que no se debe cumplir ni una jota ni una tilde, todo pasará. Y por eso después dijo, todo está consumado, ya pasó. ¿Cuál es la referencia? Y entonces él se convierte en nuestra llave hermenéutica. ¿Sí? Que no fue para los anabautistas, que no ha sido a lo largo de la historia para muchos sectores, pero que muchas veces perdemos esa centralidad en nuestra interpretación. Entonces mira que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo le he dicho a algunos líderes, y no solo aquí en Colombia, bueno, ¿dónde está el pronunciamiento de los anabautistas pacifistas, pacificadores, frente a los estados de Palestina? Ya son más de 36.000 muertos, más de 10.000 muertos debajo de los escombros, nos estamos hablando de casi 50.000, el 40% niños. ¿Dónde están? No, es más poderoso el lobby judío en Norteamérica, que es capaz de apagar las voces institucionales, incluso de los pacifistas. Y esto que estoy diciendo otra vez no es acusación, porque no tengo elementos concretos, pero sí tengo elementos prácticos. O sea, frente a otras cosas yo he visto la velocidad con que se hacen pronunciamientos, declaraciones, se toman decisiones. No he visto, ahora, aquí en Colombia, por ejemplo, ahí se hace ¿cómo se dice?, un plantón de oración. Está bien, o sea, yo creo que son cosas, pero creo que son cosas todavía muy tímidas frente al potencial que tiene una iglesia para hacer cosas. No sé, quizás se suene a queja, lo que sea, es lo mismo. Y yo sí estoy inconforme con esto. Entonces, pero me parece que nuestra historia, que es lo que hemos llamado aquí como elementos de identidad anabautista, es muy rica y nos daría elementos para hoy en día. Yo sí creo que tenemos una historia que es capaz de proveer los insumos para eso. Lógico, algunas cosas ya son releídas al día de hoy, pero yo sigo creyendo en esa validez, digamos, a partir de esa historia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si esto, que sea anabautista o que es de otra postura o algo, no sirve para encarnar a Jesús y su evangelio, no sirve para nada.
Muchas gracias, David. Carlos Rueda tiene la palabra. Por favor, Carlos. Bueno, después de haber oído a las eminencias de este foro, de este tertulia teológica, estoy más confundido que al principio. Pero entonces, ahí va una perla para todos y todas. Es esto, miren. Yo creo que lo centralidad del asunto es que se olvida este concepto de el laos de Dios, el pueblo de Dios. Y eso es una cosa de centralidad, no solamente de criterios hermenéuticos ni teológicos, sino ontológicos. Porque una cosa era los oyentes del primer siglo que oyeron y caminaron con Jesús, con sus necesidades de esperanza, con sus necesidades y angustias de sus contextos, y con lo que ellos esperaban, creían y comprendían. Porque eso de que nos reunimos y que ya en las primeras organizaciones tímidas de comunidades a las que Pablo en varias cartas exhorta en forma muy fuerte, les dice, oiga, ¿qué están haciendo? ¿Cómo así que se están peleando por esto? ¿Cómo así que se están haciendo unas cosas que, entre otras cosas, tocaron ahí en forma muy rápida, muy de natilla, de los haceres de las comunidades? Y lo dijo María Elena también, los haceres de comunidad con el otro. Y eso es una concepción revolucionaria con la clave de Jesús, con la hermenéutica central de Jesús, el caminar del colectivo. Pero ese caminar del colectivo no se puede desprender de mi necesidad de mi necesidad que, y de necesidad que me ayuda a responder a una afugia, a una angustia o a una búsqueda. Tanto así recuerden que cuando está el episodio de Juan el Bautista, todos los cercanos estaban esperando, era Elías, no a Jesús, era Elías. Acuérdense de Elías. Y el precioso evento de la perícopa ahí de la viuda de Sarepta, que es una cosa que bueno. Pero eso quedó tan marcado en el etos cultural del lado de Dios que era inminente esa venida. Claro, hay consideraciones ahí escatológicas y del final de los tiempos y otras cosas que exacerban el imaginario colectivo. Pero yo creo que la cosa parte es de cómo busca las personas el reunirse para o el reunirse en la búsqueda que o en la búsqueda de entender qué. Eso es una cosa que hay que buscarlo un poquito. Aquí hay filósofos, aquí hay gente que pensé que iba a hablar más de esto porque son sus fuertes de sus temas. Pero una cosa real es que debemos encontrarnos es con por qué nos reunimos y para qué nos reunimos. Porque fruto de esas divergencias y confusiones y entendidos pluriculturales, sin querer decir que sea una defecio, y mucho menos, es lo que nos lleva a gestar el poder en varias maneras. Porque el entendimiento de poder refiere o está circunciso a qué, a lo que yo hago, a lo que yo soy, a mi experiencia con otros. Entonces es algo que yo sí le sugiero a David que en otros conversatorios pudiéramos explorar más porque, bueno, el tiempo no nos dio para tanto contenido que tiene el tema. Agradeciéndote mucho, David. Bueno, David, entonces te estamos comprometiendo para David en 15, ¿te parece? No sé, yo sí diría que la mayoría no han dicho, si la mayoría está de acuerdo, le damos otro, como cogemos ya los elementos, a partir de ahí caer en el poder en sí, ¿sí? O sea, lo que llamamos poder. O sea, pero no sé, o si más adelante ustedes deciden, o sea, ahí sí de verdad que es lo que la mayoría decida, ¿no? Hombre, David, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Saludos a los hermanos que están de Centroamérica, muchas bendiciones. Y entonces estamos en contacto con Carlos, con Marco Alfredo, con Aníbal y yo te aviso si está bien para de hoy en 15. ¿Listo? Alberto, Sí, Aníbal. David, tú decías que ibas a enviarnos un texto. ¿Es diferente a las presentaciones que enviaste hoy? Bueno, no sé si ustedes tienen, por ejemplo, el texto que desmenuza un poco a Jesús y la realidad política de Yoder. Sí, y también Iglesia, Ética y Poder. El de César Moya no lo tengo, dices tú, hacia una perspectiva anabautista. Hacia una perspectiva latinoamericana, anabautista latinoamericana. Uno lo escribe así, aparece en internet y está en PDF y está libre para bajarlo, ¿no? Pero bueno, si quieren... el tema es que yo me distraje un poco, quiero pensar que me distraje un poco con tanta literatura que yo estaba leyendo en tu presentación y no pude hilar y no pude tener un planteamiento claro, ordenado, sistemático, pero por supuesto sí oí varias ideas que yo no las organicé. Yo sí estoy de acuerdo que en 15 días presenten los 2 puntos más y yo hago una invitación a repasar todo lo que dijo David esta noche en el caso mío. Esa es una tarea que tengo a partir de mañana, no solamente oír, sino leer la presentación para tener una idea clara. Porque el primer planteamiento de que el tema de lo sagrado viene del Antiguo Testamento y que entonces el anabautismo no habla de lo sagrado y por eso no acogió lo del sacramento, sí y no. Teóricamente no, pero en la práctica sacramento, cuando la Iglesia Católica habla de sacramento, te habla de matrimonio, etcétera, bautismo, y entonces yo pudiera decir que no es cierto del todo que el anabautismo no haya acogido el tema sacramental, como por ejemplo el tema del matrimonio y el tema del bautismo. Sería una idea así como suelta, pero no, te confieso, no la relacioné con el otro planteo. Ahora, de ahí pasaste a Iglesia y Estado y hablabas de que el protestantismo desearía tomarse el poder con cristianos santos, lúcidos, etcétera, etcétera. Eso es cierto, no solamente el protestantismo, sino el catolicismo, y esa es una diferencia fundamental con el anabautismo, ¿verdad? Por eso yo digo que no soy ni católico, ni protestante, ni mucho menos evangélico, sino anabautista porque me diferencian unas cuestiones teóricas y sobre todo prácticas de estas dos corrientes. El tema del sionismo, sí, no es ninguna concepción religiosa, es toda una concepción política que obedeció a unas circunstancias históricas, etcétera, que es lo que hoy se está imponiendo a la brava, a la violencia, con toda la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero yo pensaría que en los 2 puntos que hacen falta, Iglesia y Poder, sería donde vamos a hablar o a profundizar eso que tú decías, David, y Marquito subrayaba de a muchos evangélicos les gusta el poder y participan en elecciones y son senadores y les gusta el poder, sí, claro, cómo no. Pero ¿qué tipo de poder en los países estos como Brasil, El Salvador, Guatemala, donde el cristianismo evangélico y protestante está mandando, versus el anabautismo que está haciendo? Muy poco, casi que nada, porque el tema no es decirle no al poder. Ese sería un tema, ¿verdad?, que tendríamos que discutir, porque a nosotros nos gusta el poder, quisiéramos el poder. Con el anabautismo cualquiera pudiera decir,
Yo como anabautista quiero el poder del amor, sin necesidad de burocracia. En fin, habría mucha tela que cortar, pero sí quiero terminar mi reflexión diciendo dos cosas. Claro que estoy de acuerdo que en 15 días vuelve y juega David con los 2 puntos que le hace falta. Y segundo, que nada está haciendo la iglesia protestante, mucho menos la católica, con lo que se está viendo en Gaza. Y también quiero decir, ¿por qué no?, que los jueves están los estuki, yo los he acompañado frente a la Embajada de Israel a protestar en una vigilia silenciosa a la manera de Gandhi, que me parece fabulosa. Pero eso es el 0.00 de las iglesias evangélicas y católicas de Colombia. Creo que María Elena, para ir cerrando, tiene la mano levantada. María Elena, ¿o fue que la sostuviste? Gracias, Alberto. Sí, ya para cerrar, sí, también de acuerdo que podamos mirar la presentación de David, porque como les dije, yo creo que muchos puntos no los entendía por el sonido. Pero, Aníbal, cuando estás hablando de sacramentos, nosotros sí tenemos diferencias, porque los sacramentos para la Iglesia Católica, el sacramento en sí tiene el poder del, en este caso, por ejemplo, el bautismo, el poder de la conversión, dicen ellos. Y para nosotros, por eso, el término que se utilizó, que manejamos, es ordenanzas. Sí, sí, correcto. Entonces, el matrimonio, el bautismo, básicamente no son la cena. Entonces, sí hay diferencias, sí somos, sí, sí, sí. Sí, claro. Listo. Gracias. Entonces nos vemos. Y muchas David, gracias. David, algo para cerrar y nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere. Tal vez sí, hay una cosa, yo no sé si fue Marco Alfredo el que lo dijo, creo que fue, o fue, a ver, Carlos, alguno de los dos habló de los conflictos y los que aparecen en los textos del Nuevo Testamento. Me llama la atención porque si uno mira, prácticamente, no sé si voy a pecar de exagerado, pero prácticamente todas las epístolas fueron escritas para resolver problemas. Yo no sé si hay alguna epístola que no está hecha para resolver problemas, pero uno mira los escritos de Pablo, Pedro, todo era tratando de resolver los conflictos y los degeneramientos en que caían las comunidades. Entonces, me parece que esa es nuestra historia. Esa somos, y esa es la historia de los seguidores de Jesús. Entonces, creo que por ahí. Hombre, David, muchas gracias. Gracias a todos. Entonces nos vemos de hoy en 15. Dios les bendiga. Feliz noche. Y por favor, la tertulia de del trío para el miércoles para que nos compartan después algo. Feliz noche. Eso. Gracias, gracias. Gracias, Chao. David. Muy bacano todo. Chao.